estamos acá en Televideo Federal porque en el marco de esta gira virtual, porque ahora, bueno, no se puede hacer, o es más difícil hacer giras presenciales, por eso José Luis Esper, que es candidato a diputado, que es economista, que fue también candidato a presidente de la Nación, está realizando una gira virtual por distintas ciudades del país. Y por eso tenemos el placer ahora de poder compartir una charla con él aquí en Televideo Federal. ¿Cómo le va, Esper? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, hablando un poco de nuestro país, qué momento que estamos atravesando, ¿no? ¿Cómo ve esta coyuntura política económica? Bueno, ya que ustedes lo presentaban, sí, hoy estamos virtualmente de gira por Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Y bueno, muy contento de interactuar con los vecinos. A las 20 horas hacemos un Zoom abierto, el link a ese Zoom lo pueden bajar de la página despertarargentina.com, ¿no? Nos interesaría mucho que participara la mayor cantidad de vecinos para conocer sus penurias, sus alegrías, sus tristezas, cómo la están pasando en esta cuarentena. La verdad que nos interesará mucho estar en contacto con ellos. Sí, volviendo a tu pregunta, es cierto, bueno, todas las economías están cayendo en el mundo como consecuencia de la pandemia. Argentina es de las que más va a caer este año, fruto de una cuarentena que yo creo que ha sido poco seria, poco profesional. En realidad, mi sensación más que la cuarentena es que el virus es el enemigo y el virus nos está derrotando. Se está derrotando porque en materia económica está quedando un cráter económico de un desastre, de pérdidas de empleo, cierre de comercios monumental. Creo que también el virus nos está ganando la partida en la salud. Estamos asistiendo, después de 100 días de cuarentena, una explosión en los contagios y en materia institucional también. Me parece que estamos asistiendo a un virus que nos está ganando la partida. Fíjense si no, un Congreso funcionando a media máquina, la justicia directamente está cerrada, lo cual es una vergüenza, y mucho más a poco más de un año de una elección legislativa. Y en el caso de Río Cuarto también estamos asistiendo a un tema complicado, con un intendente que junto con otros 4 candidatos a intendentes se han autoprorrogado, obviamente con el aval del Consejo Deliberante, sus mandatos, más allá del 2 de julio, que es lo que fija la Carta Orgánica Municipal, para la duración de esos mandatos, en lugar de seguir el camino institucional, que es, por más que la elección del 29 de marzo ya se ha postergado porque estábamos ya en cuarentena, esto no justifica el autoprórroga, sino que debería haberse seguido el camino institucional, que eso está en manos de la justicia. Comisionado. Sí. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, digo que está en manos de la justicia esta situación, se ha elevado. Ahora bueno, sí, por el accionar del resto de los candidatos, ¿no? Que han hecho las presentaciones ante el tribunal. Me queda la duda. ¿Qué se falla ahí? Me queda la duda, Esper, allí cuando usted hablaba de una cuarentena que no está dando resultados en el sistema de salud, que el virus nos está derrotando, a los países, a los referentes que han tomado otro camino, no le ha ido muy bien. Los números son aterradores. Pongo el ejemplo de Brasil, pongo el ejemplo de Estados Unidos, lo que ha sucedido en Europa, un Suecia reconociendo que se han equivocado con la estrategia. Es decir, el ejemplo del otro lado es con muchos muertos. No, el ejemplo de nuestro lado es hoy con una explosión de contagios luego de 100 días de cuarentena que ha destruido la economía. Es como que todavía la historia no está definitiva, digamos. Es como que recién a lo mejor en un año tenemos un balance claro quién estuvo más cerca de lo que habría que hacer. Lo que es cierto que en nuestro caso, después de 100 días de confinamiento y destruyendo la economía, cuando hablamos de destrucción de la economía no estamos hablando de la destrucción de, no sé, el sexo de Los Ángeles, sino gente que pierde su trabajo, gente que pierde su comercio, en una economía que ya venía golpeada por el desastroso final que tuvo el gobierno de Macri, ¿no? Pero estas son cosas que deberían haberse tenido en cuenta. A mí me parece que nos han metido un miedo absolutamente injustificado con un virus que contagia mucho pero mata muy poco, con todo lo importante que son las vidas, por supuesto. Pero digo, debería haberse hecho una cosa un poco más equilibrada. Bueno, no mata tampoco. En Argentina, el equilibrio en Argentina debería haber pasado por, desde el primer momento que se confinaba, que se cuarentenaba,
debería haberse testeado de manera masiva, y millones de test, no los pocos miles que tenemos hoy, millones de test para que la cuarentena, una vez terminada, permitiera identificar dónde están los focos. A ver, el punto es este: cuarentenar destruye vidas económicas, porque la gente, en lugar de estar trabajando, está encerrada en su casa. Por lo tanto, usted a la cuarentena la tiene que hacer durar lo menos posible. Punto 1. Punto 2. Durante la cuarentena usted tiene que hacer 3 cosas. Sí. 1, salvar a la gente, ayudar a la gente para que no se funda mientras no trabaja. Así que la ayuda económica debería haber llegado mucho antes de la que llegó. Acá se tardaron casi 5 semanas en que llegara la ayuda económica, que debería haber sido mucho más generosa todavía. Punto 2. ¿Qué tiene que hacer usted durante la cuarentena? Durante la cuarentena. Testear de manera masiva para que a la salida de la cuarentena usted tuviera mucho más claro el mapa de los focos de contagio. Y la tercera, debería haber puesto durante la cuarentena a tono el sistema de salud. Ahora nos enteramos que estamos a punto de hacer colapsar el sistema de salud después de 100 días de cuarentena. Así que me parece que, sin duda, en Argentina las cosas no se han hecho bien. Usted le había sugerido al presidente tener un equipo de expertos en economía al comienzo de toda esta situación. Sí, porque repito, a ver, el día tiene 24 horas. Supongamos que dormimos 6, 8 horas por día, ¿no? 24 menos 6, 8, estamos hablando de 16 horas que estamos, 16, 18 horas que estamos despiertos por día. La mitad de parte del día que estamos despiertos la dedicamos al trabajo. Entonces, ¿cómo no iba a tener un presidente, un comité de expertos en economía que balanceara la opinión sanitaria cuando la mitad del día que estamos despiertos le dedicamos al mundo del trabajo? Entonces, para mí era obvio, eso era elemental, no era ideología, no era una defensa corporativa, era simplemente sentido común. La vida económica ocupa la mitad de nuestro día despierto. Entonces, ¿cómo no iba a balancear la opinión sanitaria con la opinión de los economistas? Si un economista hubiera estado en ese comité, o si yo hubiera estado en ese comité, hubiera dicho al presidente, mire, ok, cuarentene, porque todo el mundo cuarentena. Ahora, sepa que cuarentenar es un veneno para el comerciante, el industrial, el autónomo, nadie factura nada, todo el mundo se funde ahí, así que hágala durar lo menos posible y repito, mientras dure la cuarentena, envíele toda la ayuda necesaria al sector privado y sin demasiado condicionamiento para que la gente no se funda, porque yo le aseguro que a la salida de esta cuarentena vamos a encontrar un tendal de comercios, de empresitas, de empresas, de autónomos, monotributistas, que se podrían haber salvado de haber hecho una cuarentena mucho más civilizada. Mejor dicho, la cuarentena, un ataque contra el enemigo, que es el virus, mucho mejor del que se Bueno, y se espera. Déjeme decir que me resulta extraño que esté solicitando ayuda del Estado. Digo, desde su plataforma, que el Estado tenga que asistir cuando usted plantea un Estado prácticamente ausente en este tipo de situaciones o en la economía. No es así para nada, mi querido amigo. Ausente nunca. El Estado es necesario en un país. El Estado necesita estar muy presente en la prestación de lo que son bienes públicos. Justicia, salud, seguridad, Fuerzas Armadas, salud básica y educación básica. Así que el Estado que nosotros pensamos no es un Estado ausente de ninguna manera. Sí lo queremos ausente de andar estafando al contribuyente con militantes que nada tienen que hacer en el Estado o gastos innecesarios como una intervención en Vicentín. Pero bueno, dejémoslo de lado. Si hay una justificación de la existencia del Estado, es que exista y con gran participación cuando ocurre una pandemia. El Estado, cuando ocurre una pandemia, un suceso que ocurre cada 80 años, tiene que estar no recontra presente, súper, hiper recontra presente, porque la función del Estado en una pandemia es salvar a la gente de trabajo de que no se funda. Sí. Sin embargo, en Argentina, el desprecio del presidente Fernández por la economía ha hecho que se estén perdiendo miles de puestos de trabajo, por no decir millones, a lo mejor a fin de año, como consecuencia de haber dudado mucho tiempo en la ayuda que la gente de trabajo necesitaba y de haber extendido una cuarentena por un tiempo absolutamente innecesario. Espera, hablando de la participación del Estado, ¿cuál es su opinión con respecto a la intervención de Vicentín? Bueno, en primer lugar, ahí hay un juez que interviene en un concurso, así que me parece una payasada la intervención que decretó el gobierno de la empresa.
Me parece muy poco serio el proyecto de ley de expropiación. Y esto no quita de que si hay corrupción, cosa que tiene que detectarla el juez, en el otorgamiento de préstamos muy rápido y muy fáciles, con poca condicionalidad que le dio el Banco Nación, es una clara devolución de favores del financiamiento que hizo Vicentín de la campaña de Macri, sin duda. Vicentín también había financiado la campaña de Cristina, ¿no? En el 2000, o había sido aportante de la campaña de Cristina en 2007. Pero yo creo que había un juez, había que dejarlo actuar al juez. El Estado no tiene nada que hacer ahí. A mí me parece una cosa. Ya que nos llenamos la boca diciendo que somos un país justo, pretendemos justicia, a mí me parece muy injusto cobrarle impuestos a gente que se está fundiendo hoy por la cuarentena para indemnizar a una familia de ricos como son los accionistas de Vicentín, cosa que habría que hacer si prospera la expropiación, ¿no? Una expropiación siempre requiere de una indemnización al accionista privado que se expropia. A mí estar cobrando el impuesto a la gente hoy que se está fundiendo en medio de la cuarentena para indemnizar a la familia Vicentín y a los accionistas, me parece una cosa absurda. Pero repito, acá había un juez que estaba entendiendo la causa, así que no entiendo por qué no se lo dejó al juez trabajar con absoluta normalidad como debería existir en un país que respeta la independencia de poderes. ¿Cómo ve la recuperación argentina? Usted pronostica una caída de las más grandes del mundo. Creo que palabras más, palabras menos es lo que hacía referencia. ¿Cómo hay que hacer para levantar esa economía? ¿Cómo que se para? Levantar esa economía post-pandemia, cuando esto pase. Mire, falta tanto para que la Argentina empiece a recuperar que sé que yo le diría, Argentina va a una situación económica muy complicada, muy complicada. Argentina, repito, va a tener de las caídas más grandes de la economía del mundo y va a tener seguramente un problema serio con la inflación el año que viene como consecuencia que el déficit fiscal está explotando porque la recaudación está derrumbándose porque la gente estuvo demasiado tiempo encerrada. Yo creo que la situación económica en la cual vamos tan compleja va a dar la posibilidad de discutir si seguir el camino equivocado que Argentina ha tomado ya muchas décadas. No hay ningún programa económico en los últimos 50 años que haya terminado bien. Todos terminaron con crisis. Por lo tanto, está claro que tenemos que hacer otra cosa. Y eso que tenemos que hacer, nosotros lo fijamos el año pasado. Para nosotros, Argentina tiene que tener una economía abierta al mundo que compita. Eso sería de un gran beneficio para provincias como Córdoba y en particular como Río Cuarto. La apertura del comercio es clave para el progreso. Ahora, para que la apertura del comercio no signifique el cadalso de empresas y comercios, se tiene que tener bajos impuestos, para lo cual se requiere hacer una gran reforma del Estado, y también leyes laborales que sean amigables con la creación de empleo blanco, no como estas que tenemos hoy, que han provocado, entre otras cosas, por cierto, que 6 millones de compatriotas nuestros estén trabajando en negro, sin justicia social, sin protección, sin ningún tipo de vacaciones, ni aguinaldo, etc. Así que yo creo que el camino es hacer cosas que signifiquen un gran salariazo a la ciudadanía, un gran salariazo hecho con una economía abierta al mundo, con bajos impuestos y con menos costos laborales. Esa es la manera en la cual yo veo que se comportan los países que hacen cosas para que la gente viva bien. Esper va a competir por un lugar en el Congreso el año que viene. El año que viene voy a estar compitiendo en el Congreso por una banca para llevar estas ideas, que son las ideas que yo defendí toda la vida y defendimos el año pasado en la campaña y en los debates presidenciales, y por la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Quedó conforme con las elecciones presidenciales? Muy conforme porque por primera vez desde que hubo debates presidenciales, las ideas liberales de sentido común estuvieron representadas sin vergüenza, con toda claridad. El liberalismo por primera vez tuvo una voz en los debates presidenciales. Por primera vez el liberalismo y las ideas de sentido común tuvieron a alguien que lo defendiera claramente en más de 30 años. Así que el balance ha sido muy positivo. Por supuesto, en todo balance hay cosas negativas y positivas, pero si yo digo que el balance fue positivo, es porque las positivas para nuestro punto de vista fueron mucho mayores que las negativas, a punto tal que enfrentamos una campaña ahora legislativa con muchas ganas y con muchas chances de meter varios diputados. ¿Tal vez le faltó más respuesta en el electorado? ¿Mejor respuesta? Sí, a ver, yo diría, habiendo empezado la campaña de cero y contra todo el sistema que trató de derrumbarnos desde todo punto de vista, la verdad
con una elección tan polarizada, nos parece que el electorado se comportó como era previsible. El gobierno de Macri, miserable, por cierto, hizo lo imposible para bajarnos, nos sacó el sello 24 horas antes del cierre de lista, logramos compensarlo. María Eugenia Vidal nos vació las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto fuimos con una boletita recontra corta, tuvimos un atentado que fue muy conocido, en la camioneta con la cual viajábamos a un programa de televisión, la campaña sucia del gobierno de Macri diciendo que éramos el candidato del kirchnerismo, y además de todo esto, una elección muy polarizada por el miedo que le metió el macrismo a la gente, era República o Venezuela. Así que, mire, piénselo de esta manera. Entre Macri y Fernández juntaron el 90% de los votos. Nos quedó 10% a disputar entre 4 candidatos. En realidad, la primera vuelta del año pasado fue un balotaje con 4 invitados. Sí. La verdad que no podíamos esperar demasiado los restantes 4. Así que, pero nosotros consideramos que fue positiva la participación porque, repito, la gente vio que hay una manera diferente en la cual Argentina puede desenvolverse. Hay futuro, pero tiene que estar fuera claramente de la falsa grieta que proponen kirchnerismo y macrismo, claramente. Muy bien. José Luis Esper, muchísimas gracias. No, un placer. Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias por el contacto.